En este módulo del MOOC, Dinosaurios en Patagonia, vamos a tratar la taxonomía de los dinosaurios, es decir, ¿a qué llamamos dinosaurios? Porque dinosaurios son un tipo especial de reptiles, pero no todos los reptiles son dinosaurios y no todos los reptiles extinguidos de gran tamaño que aparecen en los museos son dinosaurios. Junto con los dinosaurios, hace 150 millones de años, también existían otros reptiles de respiración pulmonar, enormes, gigantescos, muy interesantes, algunos de aspectos feroces, pero que no son dinosaurios y muchas veces se confunden con estos. Como por ejemplo, los ictiosaurios. El que tengo a mi espalda es una forma de ictiosaurio del Jurásico de la provincia de Neuquén, llamado Caipulisaurus, que era algo así como una mezcla entre delfín y tiburón, de respiración pulmonar y de reproducción también ovovivípara, pero que no debe confundirse con un dinosaurio. Vamos a ver qué es un dinosaurio. Los dinosaurios, primer punto a tener en cuenta, son animales. La mayor parte de estos animales han dejado de existir, se han extinguido hace millones de años. Pero aunque los encontremos en los museos y los únicos dinosaurios que conozcamos sean los de los museos, estos fueron animales. Por lo tanto, vivieron en contextos bióticos como muy parecidos a los que viven los animales actuales. Los dinosaurios, si bien existieron estos extinguidos hace millones de años, recién fueron reconocidos como un grupo particular de animales en el siglo XIX por la ciencia moderna. Es ahí donde en 1850 se bautiza, se genera, se crea el término dinosaurios para agrupar un determinado grupo muy especial de reptiles. Los primeros dinosaurios impresionaron tanto a los científicos por sus tamaños y por ser tan impresionantes y espectaculares que idearon esta combinación de dos palabras griegas, deinos y saurus, que significa reptil terrible, para definir a este particular grupo de reptiles. Pero no todos los dinosaurios fueron impresionantes como para coincidir con este nombre de fantasía, pero todos los dinosaurios fueron interesantes. Los primeros dinosaurios, los más primitivos, eran un grupo de reptil que mantenían más o menos un patrón en el esqueleto muy parecido al que tenemos acá. Es decir, eran reptiles diápsidos, es decir, con dos fenestras en los cráneos, pero también con fenestras propias muy bien desarrolladas, como la fenestra antoorbital, en donde en los dinosaurios la tenemos muy bien desarrollada y muy bien representada en sus cráneos. Otras características típicas de los dinosaurios que los encontramos en todos los grupos de estos, es en la cadera. El tipo de articulación del fémur con la cadera, el lugar de articulación, ese hueco donde se introduce la cabeza del fémur, se llama acetábulo. Y en los dinosaurios ese acetábulo está abierto, mientras que en otros reptiles está obliterado con una pared interna. Esta característica de tener un acetábulo abierto permitió de alguna manera que el animal se irguiera mucho más fácilmente sobre sus patas y tuviera miembros posteriores de tipo columnar, de manera tal de hacer mucho más eficiente la locomoción bípeda. Y esa locomoción bípeda, que los dinosaurios se hacen expertos en la misma, también ocurre gracias a transformaciones en los tobillos. El tobillo de los dinosaurios está compuesto por huesos del tarso unidos a la pierna y huesos del tarso unidos al pie. Entre esos dos huesos del tarso se produce un plano de articulación que hace que la locomoción y la forma de relacionar el pie con el sustrato sea además bien digitígrado, es decir, que apoyen solamente los dedos en el sustrato. Eso hace también una optimización en la locomoción. Todas estas características que hacen un dinosaurio las encontramos en casi todo el grupo. Este grupo se divide actualmente
en dos grandes subgrupos. Tradicionalmente estaban los saurisquios y los ornitisquios. Y actualmente hay una postura que los divide en los ornitocélida y los saurópodos. Más allá de esta clasificación, que la podemos encontrar en bibliografía actualizada, vamos a hablar sobre la gran división tradicional de saurisquios y ornitisquios, y ahí las características de cada uno.